desde el primer momento. Vimos en su momento cómo, por eso, en la semana pasada con Jorge Jiménez, aquellos pioneros de la castellología, aquellos pioneros de cuando los castillos eran el patito feo, eran por eso, elementos, ruinas miserables, ruinas que se veían como cosas inútiles, que había incluso que destruir, había que dinamitar porque eran peligrosos, y cómo se luchó por conseguir aquello. Hablamos del Marqués de Lozoya, hablamos del Federico Bordejé, Castro Fernández Sau, Germán Valentí Camacho y un montón de pioneros de cómo trabajaron en los años 50. Hablábamos de lo difícil que es empezar de cero, de que ellos no tuvieron nada, no tuvieron, prácticamente tuvieron que empezar de cero, no tenían bibliografía, puntos de apoyo, y cómo la asociación y los miembros de la asociación fueron generando esos puntos de apoyo. Os recuerdo, Jorge Jiménez nos habló de esa etapa heroica de los años 70, de cómo iba con su bicicleta, de cómo iba con sus historias ahí él solo. Me comentaba Amador que en estos días también se ha hablado en el CSIC, otro de los pioneros de la castellología, Edward Cooper, el inglés pero la diferencia es que Edward Cooper vino becado y vino con una beca verdaderamente, o sea, asombrosa de dinero. Los pioneros de la asociación pues lo hacían como Jorge en bicicleta y las tascas y cosas de esas. Es decir, que suena muy pintoresco, pero es decir, ahí se une ¿cómo se puede generar ciencia? Pues eso, únicamente con entusiasmo, con una cinta métrica y poco más, ¿no? Y cómo a partir de eso, sin embargo, se han puesto los primeros puntos de partida los primeros puntos a partir de los cuales se ha podido continuar. Lo hemos llamado los pioneros los encuentros con investigadores, pero luego nos habló, os recordáis, Ignacio Javier Gil Crespo nos habló de otro mundo, o sea, ya cambiamos la bicicleta de Jorge por lo que son las fotos de dron, las infografías, un montón de cosas, y nos dijo también lo importante que es empezar de cero en un proyecto como este, lo importante que es también planificarlo desde el principio y la importancia de los planes directores. Pues continuando con por esa línea, es la que seguimos en la conferencia de hoy, con el ayer y el hoy. La otra vez eran los años 70, esta vez avanzamos una década y Amador nos va a contar cómo investigaba él en los años 80, ¿no? Que también de una forma un tanto heroica, como hablaba el otro día también el presidente, que su padre les ponía la mira y les hacía juegos, bueno, les utilizaba más o menos como de mano de obra. Pues creo que Amador también hacía algo parecido con sus hijos, ¿no? Que son siempre una mano de obra recurrente. Y después veremos pues, el programa, la investigación actual de la mano del equipo que está investigando del Castillo de la Estrella, de David Gallego, de Jesús Molero y de Cristina Peña. Pues supongo que veremos lo mismo, veremos una diferencia de la noche al día, pero insisto en que no hay que despreciar a los pioneros, porque los pioneros pusieron los primeros pasos, y si hoy no se empieza de cero, es gracias a ellos. Y Amador, pues es que no necesita presentación, y yo tampoco soy nadie para presentar a Amador. Amador es vicepresidente de la asociación, ha trabajado muchísimo, tiene una bibliografía ingente. Aquí le conocéis, los que no le conozcan, pues hoy en día con internet se sacan todas sus publicaciones, toda su trayectoria, y yo creo que lo mejor es que le escuchemos a él, que nos va pues eso, a entusiasmar, como es habitual. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Yo, como de costumbre, me voy a poner de pie. Yo siempre he dado mis clases de pie y paseando entre los alumnos. Ahora no voy a pasear porque no es cosa de, dado todavía los tiempos que corren, de ponerse el... Pero, incidiendo en lo que ha dicho Pablo, el primer investigador así un poco sistemático y a la moderna en aquella época fue Cooper. Este inglés, amigo mío, y yo creo que Jorge también lo conoce, ¿no? En el año 65 vino a España
pero vino becado con una beca de 20.000 libras. ¿Os imagináis lo que eran 20.000 libras en el año 65? El sueldo de un profesor de la universidad de 2 años. Con eso vino, para darse idea, lo primero que hizo fue comprar su coche. Un viaje con un Land Rover de segunda mano, pero con el cual se movía donde quería. Luego está Jorge, que ya nos lo contó el otro día, cómo investigaba, recorría, y luego vine yo, pero yo llegué en el año 77. Y por casualidad, fijaros que he titulado un poco esto, ¿por qué estoy aquí? Pues eso es lo curioso. Yo me quedé huérfano muy joven. Mi padre era notario, murió cuando yo no tenía 7 años, murió a los 39 años, y mi madre se encontró con 4 hijos, yo el mayor, mi hermana pequeña nació un mes antes de morir mi padre, y su ilusión de toda la vida fue que siguiera la carrera de mi padre y que hiciera derecho. Hice derecho. Porque mi madre era capitán general con mando en plan, como muchas viudas de la época, que eran de armas tomar. Tenía que sacar adelante a una familia entera y bueno, pues me convencí de que no valía la pena discutir ni darle el disgusto a aquel y me hice la carrera de Derecho. Pero estando en Derecho, apareció lo que a mí me gustaba verdaderamente, que fue Historia del Arte. La especialidad de Historia del Arte. Esa especialidad la creó Azcárate, precisamente, y apareció. Oye, Sí, si seguro nos tiene ponemos frío. de frío aquí con esto. Sí, sí. Seguro tiene frío. No nos pongas esto. Es la mierda del COVID. ¿Eh? Es por el COVID. Por la ventila. Tiene que estar. No, porque tenemos una Está la ventana abierta y la puerta y eso. Es que esto aquí de abajo no morimos de frío. Deja porque la ventana. Porque Pero luego, ventana sí. todos los de aquí estamos vacunados a veces y aquí no Sí, tenemos. sí, pero con ventana y Y no tenemos nada de eso. Pues, Al contrario. Entonces, por eso hice Derecho. Luego, a ver, que Derecho hacía filosofía y letras. Yo empecé a trabajar muy joven. Empecé a dar clases particulares a los 15 años. Pero no es una idea. Había que ayudar en casa. Entonces, por la mañana estudiaba Derecho, por la tarde estudiaba filosofía y letras, y luego daba mis clases particulares a continuación. Entonces, porque influyó muchísimo en mí un profesor que tuve en sexto de bachillerato, un sacerdote de los Sagrados Corazones, que era un genio, y tenía una manera de dar las clases realmente que nos dejaba a todos los alumnos asombrados. Y la verdad es que eso me influyó y me llevó hacia, en cuanto apareció la especialidad de arte, ahí me apunté, en filosofía y letras. Y bueno, el pobre hombre murió joven, con un cáncer en aquella época, igual que mi padre, eran épocas terribles, en las que el cáncer era una enfermedad de la que normalmente uno no sabe. Ahora afortunadamente se sabe. La prueba la tenéis aquí, que tengo 2. Y todavía estoy. Así que bueno. Entonces me licencié en Filosofía y Letras y luego terminé por doctorarme en arte. Y para el doctorado de arte me acerqué a ver Azcárate y le dije, ¿quiere ser mi director de tesis? Y me dijo, bueno, de acuerdo, me conocía de haberme dado clase y demás. Y me dijo, ¿y sobre qué quiere hacerla? Y yo, pues no tengo ni idea. Digo, no se me ocurre nada, lo que usted me diga. Y me dijo, mire, una de las ambiciones que yo he tenido siempre es estudiar de verdad los castillos. Y no pude. ¿Por qué no hace usted una tesina sobre un castillo, el que quiera? Y luego, si ve que la cosa va bien, se anima y hace la tesis sobre castillo. Digo, bueno, ¿por qué no? Yo nunca me había... Siempre me ha gustado el castillo, pero dentro del campo de la historia del arte. Es decir, una cosa más. Nunca me había especializado en eso, ni mucho menos. Me gustaba mucho la arquitectura en el mundo antiguo, especialmente, y demás. Y entonces, con ese motivo, en el 77, empecé a hacer la tesina, que es lo primero que vais a ver. He puesto ahí la tesina sobre Calatrava la Vieja. Ahí tenéis Calatrava. Un grabado de Calatrava la Vieja. Tenía la ventaja
de que se podía ir en coche desde Madrid y volver. Incluso en el día, eran 200 kilómetros, no había las autopistas de ahora, pero bueno, se podía ir y volver. Yo estaba casado, tenía 4 hijos, entonces tampoco era cosa de dejar a mi mujer muy abandonada. Entonces la hice en los fines de semana. Empecé en el 77, primero, como les pongo ahí abajo, a leer múltiples libros generales sobre fortificación. Para empezar, me leí el Viollet Ludic, que hablaba francés, entonces en ese sentido me era más fácil, la historia de una fortaleza, en que narra la evolución de una fortaleza desde los tiempos de la prehistoria hasta todas las épocas posteriores. Y empecé a leer pues, todos los libros de castillos que caían en mis manos. Luego di un siguiente paso. Una vez que elegí Calatrava, pues me cogí todos los trabajos que cayeron en mis manos sobre Calatrava la Vieja. Y luego pasé a la documentación en el Archivo Histórico Nacional o el libro de Rades en la Biblioteca Nacional, libros antiguos sobre la Orden de Calatrava y demás, que tuve la suerte de poder acceder a todo. Me acuerdo, y claro, otra cosa fueron los mapas de unos 50.000, que eran los que había en la época, los de 25.000 no habían salido, y la cartografía militar. Eso lo usaría después, no con Calatrava, sino luego con la tesis. Y entonces me acerqué a Castillo. Cuando hice la tesina fue, fíjense, las fotografías de arriba. Son las fotografías mías de cómo estaba Calatrava. ¿Qué hice? Una cantidad enorme de fotografías. Y echar mucho tiempo viendo los paramentos, contemplando, viendo aquello que se parecía, qué partes había que parecían diferentes, de estudiar la cantidad de rubios acumulados. El resultado final fue un libro. Por cierto, ahí ven mi vista de dron. ¿En qué consistía? Pues en que me subía lo más alto que podía en la muralla y desde arriba hacía la foto. Las fotos clásicas, en blanco y negro, en color era carísimo, las típicas fotos en blanco y negro y diapositivas frecuentemente, para poderlas ver en mi casa, además ampliadas, y poder seguir contemplando lo que allí no me había quedado demasiado seguro, estudiando hasta el número de filas de ladrillo que había, etc. Fíjense cómo estaba en mi tiempo la puerta de Calatrava la Vieja arriba y cómo está ahora. Yo subí por ahí encima, trepé por allí, me subí encima de la puerta, seguí la muralla, pasé ante la torre de la Dosaetera y seguí el muro hasta el final, que es este, que se ve aquí. Seguí por él hasta el borde, allí faltaba la torre angular. Claro, afortunadamente no tenía problema de vértigo en aquella época. No tenía problema. Entonces la cosa, como pueden ver, dio resultado. Lo hice en un año, no empleé mucho más. En un año, en hacer todo eso. Y el resultado fue un libro que me publicaron, mi primer libro. Mi primer libro me lo publicó el CSIC. Y vamos, encantado con ello. ¿Qué fue este? Levanté el plano, que pueden ver ahí abajo, y ahí llegamos un poco a la historia de cómo se hacían estas cosas. Le llevé el libro a Zozaya. Zozaya era entonces, tuve muchas charlas con él, vicedirector del Instituto Arqueológico Nacional. Y estaba, pues, metido en la arqueología medieval, más que nada alguna pequeña excavación. La arqueología medieval no existía todavía en aquella época. Había algunas intervenciones puntuales, pero la arqueología que realmente tenía auge era la del mundo antiguo, Roma, la historia, etc. ¿Por qué? Porque siempre se pensó que los arqueólogos tenían que ir donde no había documentación. Que si había documentación, no hacía falta la arqueología. Eso era la ideología de la época. Zozaya cambió aquello creando la Asociación de Arqueología Medieval. Pero cuando me llevé mi libro me dijo, no puede ser. Aquí dices cosas que son imposibles. No existen torres albarranas de la época califal. Digo, pues ahí hay una.
Bueno, ¿y cómo lo aseguras tan claro? Digo, pues porque el paramento es exactamente igual que el muro principal del castillo. Digo, y la puerta está ahí, la puerta de la ciudad, donde estaba, donde luego se encontró la... Dice, no puede ser, ahí hay torres que se han caído. Digo, claro, pero precisamente porque había dos torres defendiéndola, se han acumulado una cantidad de derrubios tremendo. Bueno, y digo, y además esto estaba cercado, tenía su foso inundable. Y bueno, uy, dice Amador, me dijo después de muchas cometascos, está hecho un cálamo céntrico, y muchas de las cosas son imposibles. Pero luego fue a excavar allí, y fue a excavar con mi libro. Y empezó una serie de campañas que llevó fundamentalmente, estuviste tú, me parece. No, fue Retuerce, fundamentalmente, que era su discípulo favorito, y fue el que trabajó muchísimo en Calatrava, y luego lo siguieron en Valls, muchos años, y ahora, como podéis ver, no tiene nada que ver con lo que veíamos en aquella época. Y entonces empecé la tesis. Decidí hacerlo a los castillos de Ciudad Real. Ya que estaba Calatrava allí, pues seguí con el tema de las órdenes militares, que me interesó muchísimo, casi las descubrí entonces, como quien dice. Y ahí tenéis cómo se medía. Yo tenía 3 cintas métricas, una de 5 metros rígida, otra de 20 y otra de 50. Luego os enseñaré a mi equipo de ayudantes. Si iba solo, pues ponía una piedra gorda, sujetando el principio del este, y me llevaba el cable lo más a ras del suelo posible, para que el viento no le quitara debajo la piedra, para medir la distancia. Y se medía, se trabajaba por triangulación. La manera que teníamos en aquella época era la triangulación. Allí lo veis. Ese era, que veis ahí a la izquierda. Yo, para mí, lo levantamiento de planos era fundamental. Y el plano se hacía cogiendo todas las medidas que se habían ido tomando y se pasaban los datos a un papel que era el típico papel milimetrado. Este que veis aquí. Papel milimetrado, donde entonces, marcando un punto determinado, donde nacía la triangulación, pues se iba siguiendo un poco todo, se iban poniendo los grosores, las longitudes. Claro, muchas veces había que volver al sitio hecho, porque había que, la primera vez no te encajaba, las medidas no terminaban de encajar, entonces había que repetir para comprobar, y una vez que ya tenías hecho el plano, aquí lo pasabas a papel vegetal. Ponías un papel vegetal encima, y lo copiabas con Rotring. Y luego empezabas a dibujar con Rotring cada una de las rayitas. Es decir, a rellenar. El trabajo era inmenso. Casi, Juan, Pablo, fíjate lo de la tesis, que lo tienes ahí. El trabajo era inmenso, ponía, según los materiales, ponía distintos tipos de rayitas. ¿Sí? Este es un plano de Puebla de Alcocer. Y luego, una vez que tenías esto, ibas a una de las grandes fotocopiadoras que había y pedías que te lo pasara a papel normal. Este es el castillo de Baños de la Encina, pero lo hice, esta planta era intentando reconstruir el modelo almohade, no el que luego se hizo, con la gran torre en homenaje de los caballeros posteriormente. Entonces, al pasar eso, ya teniendo papel, pues te quedaba toda la posibilidad del mundo de escribir encima lo que quisiera, añadir datos, etc. Ya tenías el original, te lo guardabas incógnito, y bueno,
Ese era el resultado. A veces se hacía lo posible. Por ejemplo, ahora están trabajando en Salvatierra. Espero que me digan, yo fui el primero que hizo un plano de Salvatierra. La verdad es que el albahacar de la izquierda lo regularicé, porque era un farallón rocoso tremendo y entonces tenía diversos entrantes y salientes, y la parte gorda de arriba era un murallón rocoso también, enorme, longitudinal, que terminaba en 2 torres. Entonces esa parte está regularizada, el otro no. Y pueden ver cómo vienen las medidas de cada uno de las partes, de los subterráneos, anchuras, alturas, longitudes, todo. Me acuerdo que al entrar ahí, con un miembro de mi equipo, aquí tienen mi equipo. Ese era mi equipo. Mi mujer y mis 4 hijos. Mi mujer, la pobre, se midió todos los sillares del muro principal de Calatrava Vieja y todos los sillares de la torre, Albarana, donde podía llegar. Con lo cual, había un alemán que en aquellos momentos tenía esa técnica que se estaba introduciendo en España, y todo eso servía. Déjalo aquí encima. Falta un tomo. Mira el cuadro. Esto es mi tesis. Falta el tomo primero, para darles una idea. Se puede poner uno encima de otro para que se vea la altura y el siguiente. Se hacía en la máquina y había que copiarla 7 veces. Mi mujer y todas sus amigas me iban copiando los textos durante la semana, lo que yo escribía durante el fin de semana. Imagínense el drama cuando en uno de estos, cualquier texto, había que introducir un párrafo o una corrección. Había que modificarlo todo hasta encajar las páginas. Terrible, terrible. Es decir, mi equipo fue ese. Que tienes uno más, que tienes 5 niños. Sí, porque mi hija frecuentemente llevaba una amiga. Porque decía que había demasiados chicos. Entonces mi hija es la que está al lado de su madre y la otra es la amiga. Y mi hijo mayor era, digamos, tenía una capacidad de trepar increíble. No, traigan los dos. Solo faltaba eso. Solo este. Pero déjalo ver. Este no. Este es el que faltaba. Esa es la tesis. Solo falta. Mi hijo tenía una capacidad de trepar tremenda. Y subía a los sitios más altos donde yo, como podéis ver, ya no era bastante pesado y demás. Ahí en Caracol me hice una hernia intentando trepar y subir. Una inguinal que me tuvieron que operar luego. Entonces mi hijo se subía y cuando estaba en lo alto, yo le tiraba una cinta métrica, él se quedaba con la punta y la dejaba caer hasta el suelo y así teníamos la altura de los edificios. Muchísima observación, trabajo, como podéis ver, verdaderamente pedestre, rudimentario, pero que dio lugar a una cantidad de planos. La página de la izquierda os la he dado en alguna conferencia, muchos la tendréis. La de la derecha es una ampliación de los mismos, con todo tipo de medidas. Y fíjense la cantidad de relleno de color oscuro, la cantidad de tiempo que había que echar con el rótulo. Tanto que luego, cuando mi hija hizo arquitectura, era yo el que la ayudaba en el plano. Posteriormente. Bueno, pues para mí no se podía estudiar una fortaleza si no se levantaba el plano. Ahí tenemos, por ejemplo, esta que es Albaladejo. Ahí está arriba, como la vi yo. Abajo es como está ahora, el plano que levanté. Se ven los trozos que faltan. No me gusta nada la restauración que han hecho, y mucho menos esas almenitas totalmente ridículas que le han puesto. Pero bueno, y así fui recorriendo la provincia de Ciudad Real, estudiando desde restos prehistóricos que encontraba precisamente en los mapas de unos 50 militares. Buscaba un topónimo y me iba a verlo. Primero fui con mi coche 132, luego me di cuenta que era imposible.
Y tenía un cuñado que tenía un Lada. El Lada era el primer todoterreno que hubo aquí en España asequible. Y me iba con él. Con ese Lada me permitía llegar a sitios increíbles, verdaderamente. Y nunca me dejó tirado. Fíjense, por ejemplo, cómo le sacaba una foto desde arriba. Se subía uno a la terraza de la Torre del Prior y desde arriba, con un teleobjetivo, se sacaba la foto hacia abajo. Así es como vi yo el torreón de Alcázar de San Juan, que ahora pueden ver arriba, perfectamente limpio de construcciones, en una hermosa plaza. Era un trabajo en ese sentido, pues, considerable. Ahí tienen, por ejemplo, Alhambra. Alhambra ahora no se puede subir. Recuerden que estuvimos el año pasado, bueno, hace 2 años. A la zona de la puerta ahora no se llega por el camino cubierto que tenía, que ahí se ve. En mi época se llegaba y se podía observar perfectamente la puerta desde afuera. Se ve que había dos puertas, dentro y fuera. Se conserva muy bien. Fíjense el agujero de la tranca en la parte de la izquierda de la pared de la puerta exterior, y ahí lo tienen desde dentro. Evidentemente se veían saeteras a la altura del suelo, lo cual quiere decir que, lógicamente, aquello estaba mucho más bajo. Montiel fue muy curioso. Yo subí por aquí en directo para arriba, con mi hijo mayor, que al entrar precisamente con él el castillo de Salvatierra, no salió una masa de vampiros, de murciélagos del interior, que tuvimos que agacharnos a casi el suelo para que pudieran salir volando de allí, igual que en el milagro del foso. Tuvimos que salir a la carrera perseguidos por un enjambre de avispas a las que habíamos molestado. Bueno, cosas de estas, pues hay por todos lados en estos casos. Participé en todos los congresos de historia medieval, llevando temas de castillo, de los que no se ocupaba prácticamente nadie. La obsesión un poco del momento era la búsqueda de cerámicas diferentes, tipo intentar catalogar la cerámica española, etc. Y las tumbas medievales, en gran parte, de castillos, muy poquito, muy poquito. Yo era un poco un bicho raro en ese sentido. Lo agrupé, como pueden ver, en 2 recintos, el inferior delantero islámico y luego el segundo cristiano. Ahí se puede ver muy bien, Torre de Lab, sería una torre musulmana, y arriba, en cambio, vemos la construcción de los caballeros de Santiago, con la gran torre B, que llegaba prácticamente al primer recinto y casi desaparecida. Y en eso es lo que ha trabajado mucho David, el que va a hablar a continuación. Este era el plano que levanté entonces. Se ve muy mal por la claridad. Están las torres exteriores y también el interior. Curiosamente, me acuerdo que en uno de los congresos de arqueología que hice ya 20 años después o algo así, apareció un grupo que estaba trabajando en Montiel y dijeron, pues esto, el primero que lo estudió fue Amador Ruibal hace no sé cuánto, y levantó un plano y estaba bien. Igual que otro congreso, también sobre el castillo de Capilla, dice, esto lo estudió Amador Ruibal hace muchos años y levantó un plano y estaba bien. Digo, hombre, me congratulo mucho de que con los medios modernos digan que estaba bien, porque ya pueden imaginarse los medios pedestres y rudimentarios que yo utilicé. Levanté un plano de todo lo que vi. Ese es el de Montizón, se ve muy mal ahora. Les he puesto así por si alguien lo puede llegar a ver. Sí, pero se En ve el mal. ordenador sí se ve. En el ordenador sí. Esto se ve mejor. Digamos, mi tesis doctoral llegó hasta el Castillo del Milagro. El Milagro está en Toledo, ya, pero al lado de la frontera con Ciudad Real. Y había un camino que llevaba hasta allí.
y donde hubo una célebre batalla cuando se construía en tiempo de Rodrigo Ximénez de Grado, que lograron ganar los cristianos, los morvades no pudieron tomarlo, gracias al auxilio llevado desde Toledo en el último momento. Por eso lo hice hasta allí. Levanté el plano, evidentemente de Miraflores, que me han copiado varias veces. La mayor parte de lo que se ha publicado mío en internet está fusilado y copiado por todos lados sin decir absolutamente nada de que lo había, de que era mío el original. Bueno, la Torre de Abraham era el camino. Había 3 fortalezas fundamentales. La base, que era precisamente Piedra Buena, después el Castillo de Miraflores, luego estaba la Torre de Abraham, que yo tuve la suerte en aquella época de poderla ver, porque cuando fue la única vez que me dejaron entrar, estaba cerca de la puerta un cuidador de la finca y fue tan amable de dejarme pasar, abrirme un portillo y llevarme hasta la misma torre. Por eso pude levantar el plano, medirla, fotografiar los restos, etc. Muchas de las cosas que hice ahora están por los suelos. También hay que decirlo, de las que se veían en aquella época. El deterioro ha sido muy grande. Tengan en cuenta que estamos hablando del año 80, que fue cuando yo presenté mi tesis doctoral en el año 81. Entonces, parte se ha perdido, otras muchas partes se han consolidado. Y el límite por el sur lo puse en Bioque y Santa Eufemia. Pero Santa Eufemia no lo publiqué nunca, hasta ahora, porque había quedado con un catedrático de la Universidad de Sevilla de que él haría la parte histórica y yo la parte de investigación un poco arqueológica. Nunca le dio tiempo a hacerlo, con lo cual al final lo he terminado publicando en la siguiente revista que va a salir dentro de poco sobre castillos de Córdoba. Luego extendí, evidentemente, igual que por el norte, extendí hasta Guadalajara y Cuenca los trabajos, por el sur los extendí hasta Andalucía, a muchas partes de Andalucía. Rochafrida fue el límite, por el este. Porque Rochafrida, aunque exactamente esa parte de la laguna de Ruidera pertenece ya a Albacete, eso es una distribución, digamos, moderna y absurda. La laguna de Ruidera eran de la orden, estaban en territorio de la orden de Santiago. Y en consecuencia, pero tampoco lo he publicado nunca, curiosamente. Ese mapa sigue siendo inédito y el trabajo mío en la tesis también. Y por el oeste, Capilla. Capilla fue el último que metí en la tesis, aunque luego, como pueden ver, extendía a Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Almorchón, que es este que hay aquí, incluso Olivenza, que está al borde de Portugal. También estudié el castillo de Olivenza para un congreso precisamente que se hizo allí y que les sorprendió mucho porque nunca se les había ocurrido que su castillo valía la pena de ser estudiado. Pero bueno, que de escuela, porque desde entonces hubo un grupo en el pueblo que se dedicó a estudiarlo, a mejorarlo, y tenía un Don John verdaderamente impresionante, hecho por el rey de Portugal. Y después de eso, hoy tienen el lado en el que lo voy a partir de la presentación de la tesis doctoral, creé los grupos de investigación arqueológica en todos los centros en los que he dado clase. En aquel momento estaba en el Lope de Vega, y ese era el primero que creé. Allí era yo jefe de estudios, mientras hice la tesis, y también posteriormente luego me fui. Me convertí en catedrático y me marché. Y yo era entonces agregado. Y normalmente fue una cosa que siempre hubo un grupo, no podía llevar a muchos, porque teníamos que movernos para llegar a esos sitios. A veces frecuentemente llevaba el doble de las que podía, pero una parte aquí son chicas, porque era femenino el doble de aquella época. En otros lados era visto, y nos íbamos frecuentemente el fin de semana, sábado y domingo. Una parte se iba en tren, o en autocar al sitio correspondiente, allí lo recogía yo, que había ido por otra parte, y los subía hasta el castillo correspondiente. Y allí les ensayaba
pues un poco lo que eran los rudimentos de la arqueología en aquella época. Curiosamente, 3 de estas alumnas eran alumnas de COU, tenían 17 años, unas crías, evidentemente. Esta es Lourdes, esta es Rosa, y esta es Elena, la que está al lado de Rosa. Presentaron un trabajo aquí, a Castillo, que les ayudé y demás, y logró el acceso del premio Corchado. Ahí me dieron el acceso una vez, y luego me presenté otra vez, y comprobé que mi trabajo era mucho mejor que el que me habían dado el premio. Me dieron un acceso. Pero me dijeron que si se lo habían dado una vez, que cómo le iban a dar otro. Pero podía ganar todos los años. Cuando yo llegué a Castillo por vez primera, para empezar a hacer la tesis, me encontré con la célebre, Mariana. Y me preguntó qué quería, por qué iba a la biblioteca. Que pues mire, porque voy a hacer una tesis territorial, una tesis doctoral sobre los castillos de Ciudad Real. Y me dijo, uy, eso no puede ser. Y digo, ¿por qué? Dice, porque Ciudad Real es patrimonio de Corchado. Digo, oiga, es la primera vez que veo que los castillos de España son todos en conjunto, un estudio determinado, patrimonio de... Sí, era así. Era así. Realmente curioso, ¿verdad? Es que era así, porque era según los catedráticos, que eran los que tenían que llevar el plan director. O sea, según los catedráticos catalanes o castellanos o tal, en esa época y antes pertenecían a el catedrático. Sí, no, eso es curioso. Fue muchos años eso, ¿eh? A mí me dijo Azcárate, no le haga caso. Azcárate había sido... Es que Azcárate valía mucho y era muy considerado. Había sido vicepresidente de Castillo, y usted trabaje, que usted va a hacer un trabajo de campo que Corchado no hace, porque Corchado esencialmente es un documentalista, y era abogado, era de derecho. Tiene un libro magnífico sobre la orden de Calatrava, pero desde el punto de vista sobre todo de los documentos. Sí que visitó algunos castillos, pero no los estudió desde el punto de vista arqueológico. Pues curiosamente, ese trabajo no se publicó nunca. Querían haberse publicado, porque era una de las... Le dieron el premio, le dieron el dinero, pero no se publicó. Pero entre el año 81 y 83, fue unos años un poco caóticos de la asociación, y no se publicó ni mi trabajo premio Corchado, precisamente sobre Calatrava Vieja, ni tampoco este acceso que lograron después este grupo de alumnas, y algunos otros, ¿eh? Hubo unos años que no se publicó ningún Corchado y accesi según le daba. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería decir. Y esto es un poco cómo trabajé en aquellos años, ¿eh? Cómo se hacían las cosas. No se hacían mejor de otra manera, ¿eh? Es decir, sí había más medios. Zafaya llevaba un equipo, 4 o 5 personas, ¿no? Y luego contratado, que tenía dinero. Yo era un miembro de la asociación, que lo costeaba absolutamente yo todo, ¿eh? Igual exactamente que Jorge, y ahí se iba, ¿eh? A ver qué se encontraba. En general, pues muchas veces, me acuerdo, un pastor le pregunté, oiga, ¿sabe usted dónde está esto? Y dice, sí, allá a fondo, en aquellos cerros. Digo, ¿está muy lejos? Dice, no, una carrerilla de carne. Digo, bueno, pues no, pues en casa. ¿Eh? Pero vamos, eso era un poco el paisanaje con el que se trataba. Pues termino, porque tengo que dar tiempo a los que lo han hecho modernamente. Muchas gracias. Citando mi material aquí en la asociación. Pienso legar, si verdaderamente vale la pena y lo pueden conservar y demás, también todos mis planos originales, etcétera, aparte de la fotografía. Bueno, pues ya. Pues muchas gracias, Amador. Yo creo que, o sea, como estábamos diciendo, lo interesante de todo esto es que veamos eso, cómo la asociación y los asociados a la asociación han generado ciencia, han sido capaces de hacer ciencia, y que la ciencia no está siempre ligada necesariamente a los medios materiales. Evidentemente con medios materiales se hacen más cosas, pero con entusiasmo y con ganas de hacer es como se ha hecho todo. Y bueno, otra cosa que yo quería decir es que yo cuando estaba oyendo hoy a Amador, a mí me ha recordado mucho a otro vicepresidente que tuvimos, Leonardo Villena,
Y yo creo que los que, ¿verdad, Jorge? Sí, es que también era También muy- cuando contaba cómo empezó y cosas de esas, ¿verdad? Es otro de estos, ¿no? De nuestros pioneros de la castellología. Y bueno, ya vamos a dejar paso a los otros pioneros perdón, pioneros, a los seguidores, a los que nos van a explicar cómo se hace ahora mismo, precisamente porque han empezado, ya tenían los primeros pasos dados, en el equipo de investigación del Castillo de la Estrella y de las órdenes militares en Castilla-La Mancha. Son profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Jesús Molero, David Gallego y la restauradora, que es Cristina Peña. Están ya por ahí, ¿no? Sí, ya lo Sí, tenemos. sí, sí, ¿Dónde, sí. Jorge? Y bueno, y ellos nos dan, yo sé que también, por lo menos David Gallego, valora lo que es la asociación como generadora de cultura, puesto que él empezó muy jovencito, lo recordamos en aquel congreso de Alcalá de la Selva, en aquellas gélidas sesiones de aquel que tenía 14 años, 12 años, no me acuerdo los que tenía, pero que era pues, un pionero también de la arqueología. Vamos a ver qué nos cuentan. Buenas tardes, ¿me oís? Un segundito, David. Vale. Esto sí es rudimentario. Estoy tranquilo, Miguel, bastante hacemos. Vale. Adelante. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si la veis bien. Sí. Vale, aquí la tenéis bien, ¿no? Sí. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Permitidme que os tutee porque al final estamos dentro de la Asociación Española Amigos de los Castillos, que somos una gran familia. Nosotros le hablamos, como dirían en Eurovisión, buenas tardes desde Ciudad Real, en el corazón de la Facultad de Letras, donde esta tarde estamos pues trabajando también. Pero cuando los compañeros de Madrid nos propusieron dar una pequeña charla contando nuestra experiencia pues desde la delegación de Ciudad Real y parte de Castilla-La Mancha, pues nos ofrecimos, encantados. Además, de ir después de Amador, que ha sido el maestro de muchos de nosotros, pues es además todo un honor y que nos consideren como los que seguimos aportando parte de su trabajo, pues es también un honor. Bueno, yo les vengo a presentar, ciertamente, contar el proyecto de Montiel en unos pocos minutos, porque tampoco quiero extenderme, es una tarea ardua. Pero bueno, voy a intentar resumirla y centrarme sobre todo en cómo hemos ido evolucionando en los estudios que hemos realizado en esta fortificación ubicada en el corazón de la Mancha y también ponerla en relación pues, con los hallazgos que se han ido haciendo a lo largo de estos 9 años de trabajo que llevamos realizando en Montiel efectivos. El castillo de Montiel pertenece dentro de un proyecto que es general de la Universidad de Castilla-La Mancha, que denominamos Arqueología de las Órdenes Militares, donde en el territorio del antiguo Reino de Toledo, que comprende pues, desde Madrid hacia todas las provincias de Castilla-La Mancha, junto con Murcia y parte de Jaén, en algún punto venimos trabajando sobre 3 grandes órdenes militares, como son Calatrava, Santiago y la Orden del Hospital, ya que en este punto no tenemos conservados de fortificaciones templarias que podamos acotar con esta orden. Es un proyecto muy amplio, donde hemos desarrollado proyectos efectivos en una treintena de lugares con distinto calado, pero que tiene un reflejo mucho mayor porque hemos podido trabajar y analizar tanto en tesis doctorales como trabajo fin de máster, como otros trabajos de investigación, nos hemos podido acercar en torno a unos 200 castillos o fortificaciones de diverso tipo de las órdenes militares. Hemos podido, algunas analizadas por fuentes, otras mediante estudios arqueológicos básicos, es decir, haciendo pequeños croquis, prospecciones, otras ya de mayor calado, haciendo estos estudios estratigráficos de paramentos. ¿Qué quiere decir esto? Estudiando sus restos emergentes, viendo las fases que tienen, sus técnicas constructivas y comprender cómo evoluciona el castillo. Otras son directamente intervención directa en el propio castillo, en este caso mediante excavaciones arqueológicas, principalmente, en este caso tanto en los 2 proyectos más grandes que tenemos es
en el castillo convento de Uclés. Lo de monasterio, ¿qué se llama? Todo el mundo dice monasterio de Uclés, es una cosa que se han inventado hace 4 días, es un convento, es un convento mayor de la Orden de Santiago. También el castillo convento de Montiel, porque fue una encomienda que contó con un pequeño convento donde desarrollas trabajos. Recientemente hemos trabajado también en Salvatierra, en el Gran Castillo de Salvatierra y los cristianos, un apéndice en la provincia de Ciudad Real, frente a Calatrava la Nueva, que a veces se lo come en el paisaje, pero Salvatierra es muy interesante. También hemos trabajado en Miraflores, Santa María de Guadiana, del Hospital, Peñarroya, etc. Y luego trabajos de conservación, sobre todo en el Castillo de Montiel, en algunos más. Pero no solo hemos trabajado en Montiel, sino que nuestros proyectos también están sirviendo para hacer estudios básicos en nuestras fortificaciones, como en este caso en el Castillo Viejo de Manzanares el Real, donde tuvimos la oportunidad de hacer los estudios previos justo antes de la maldita pandemia, y donde en este año hemos podido asesorar también dentro de los trabajos de excavación que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid, con la que hemos podido trabajar mano a mano y de una forma muy, muy interesante. Pudimos dividir el castillo en diversos sectores. Esta fortificación, todo el mundo la cita del siglo XIV, pero es una fortificación del siglo XV, aproximadamente entre 1430 y 1445, que posiblemente no debió ser terminada porque se inició también la construcción del Castillo Nuevo de Manzanares el Real. Pero es una fortificación muy, como les digo, muy interesante, donde pudimos levantar los distintos paños y por medio de ellos estudiar la cronología. Para que vean un castillo muy sencillito aquí en la Comunidad de Madrid, ya que estamos en la Semana de Ciencia de la Comunidad de Madrid, donde también hemos podido trabajar, pero que lo que nosotros venimos a presentarles principalmente es el ejemplo de Montiel. Y tienen una imagen muy reciente, de hace un mes, del castillo de Montiel, pero obviamente el castillo de Montiel no había estado así hasta hace recientemente. El castillo de Montiel forma parte de un conjunto de defensas, que es lo que se llama la plataforma del campo de Montiel y la Sierra de Segura, donde hay una concentración excepcional de fortificaciones, tanto desde el ámbito islámico como desde el cristiano, y en el que Montiel ocupa un punto central junto con, no sé si esto tiene pinganillo, sí, el puntero láser. Sí, Montiel tiene una concentración de castillos. Montiel cuenta con 6 castillos en el término municipal, aunque La Estrella es el principal, tiene otros castillos padrastros, algunas torres, fortificaciones de repoblación, alguna fortificación islámica, que forman un triángulo muy interesante con el castillo de Montizón, lo que es el castillo de Santiago de la repoblación, y con el castillo de Segura de la Sierra y Alhambra. Son un conjunto de fortificaciones que defienden un territorio que llega prácticamente hasta la frontera de Granada de la Edad Media. Nuestra gestión del yacimiento es ciertamente curiosa o peculiar, por decirlo de alguna manera. El castillo estaba en manos privadas prácticamente desde la desamortización. Había sido usado para sembrar garbanzos, sembrar alfalfa en las laderas, y nunca se le había dado ese valor. Además, era usado como cantera, por tanto, no tenía ningún valor. Pero justo en el momento de la crisis, un conjunto de empresarios de Montiel, entre ellos el antiguo alcalde, también Ángel García Valcárcel, Fidel Molina, Concepciones Valero, vieron que la forma de sacar al pueblo de esta crisis y crear un posible futuro, aparte de la agricultura, era poner en valor el castillo. Esto es muy interesante porque los castillos y el patrimonio sí están sirviendo para rehabilitar, y tanto económica como culturalmente, muchas zonas con amplios problemas de despoblación, y entre ellos el campo de Montiel tiene mucha despoblación. Pues se compró por parte también de fondos privados, pero se donó al ayuntamiento y se creó la Fundación Castillo de la Estrella de Montiel en ese intervalo de tiempo. Se contó con la Universidad de Castilla-La Mancha, en aquellos momentos yo solo pertenecía como participante de proyectos de investigación, aunque ahora soy profesor de Historia Medieval, y se creó un convenio por el que el profesor Molero García, Jesús, muy conocido, también un socio de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, el presidente de la delegación de Ciudad Real, pues empezamos a trabajar junto con la presencia de una conservadora de bienes culturales, Cristina Peña, y todo un elenco de compañeros que se fueron sumando, arquitectos, biólogos, geólogos, todo el que podía aportar. Se creó como un yacimiento escuela y un yacimiento de investigación. Rápidamente la Junta de Comunidades se sumó al proyecto y hemos venido trabajando con talleres de empleo, con 8 o 10 personas contratadas que íbamos formando y que nos permitían hacer trabajo de arqueología
y de conservación preventiva, no restauración. Restauración es una fase en la que nosotros no estamos en Montiel. Restauración es mucho mayor, exige proyectos y mucho más dinero, y en esa entraremos quizás ya el año que viene. Hemos contado con proyectos de investigación de la Junta de Comunidades, del Ministerio de Cultura. También creamos el Grupo de Investigación de Arqueología de las Órdenes Militares Exprofeso para una vertiente más material, aunque ya tenía una dinámica anterior en la Universidad de Castilla-La Mancha. Declaramos bien de interés cultural con zona de protección el propio Castillo de la Estrella, que aunque todos los castillos son BIC por el decreto de 1949, hay que crear las zonas de protección para que sean más efectivos. Luego hicimos todo un conjunto de campañas de difusión y visitas guiadas que han tenido mucho éxito, arqueólogos por un día para los niños, estamos haciendo historia para cualquier visitante que podía visitar las excavaciones y los trabajos de conservación, y algo en que lo que fuimos pioneros, aunque ahora se ha extendido mucho, que era en hacer senderismo arqueológico, visitar todas las, haciendo visitas temáticas, todo el entorno de Montiel y por los pueblos de alrededor, visitando canteras del castillo, atalayas, caminos históricos, molinos, etcétera, en una cosa que ha tenido mucho éxito y que hemos debido de tener por la pandemia, que lo queremos recuperar el año siguiente. Y finalmente estamos dentro de una ayuda directa del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Montiel. Se va a hacer un proyecto de construcción de un centro de interpretación del castillo y cubrir los restos de la parroquia medieval que ha aparecido en la ladera, y también intervenir en el castillo. En ello estamos, ahora están con las licitaciones y esto lo ejecutará el Ministerio, esperamos, durante el año que viene. Como ven, Montiel está en la zona sudeste de Castilla-La Mancha y ubicado también al sudeste del propio campo de Montiel. El castillo se ubica sobre el propio pueblo. Todo este espacio que vemos aquí ya es la población del siglo XV, bueno, del siglo XV en adelante, porque la villa medieval de Montiel y la antigua ciudad islámica o amplio poblamiento islámico que teníamos, se ubicaba todo en la ladera. El castillo coronaba y en la ladera estaba la villa medieval. Aquí en el entorno también tenemos otro castillo, el castillo de San Polo o San Pablo, que era el padrastro del castillo de la Estrella, es decir, un castillo que se construye por los cristianos para asediar el castillo musulmán. También al norte tenemos la Vicaría de Santiago, un convento medieval de la Orden Militar de Santiago, y todo un conjunto de elementos que jalonan un paisaje medieval muy interesante, con molinos, huertas, etc. Como les decía, Castillo de Montiel no siempre había estado así. Esta es la imagen que tenemos en 2011, justo antes de que la compra del castillo por parte de este conjunto de empresarios que les mencionaba. Como ven, era una ruina galopante, prácticamente en ruinas, por completo, todo el interior colmatado y toda la ladera prácticamente virgen. Esta era la imagen con la que nos levantábamos cada vez que había tormentas en Montiel, paños caídos, piedras que llegaban al pueblo y gente jugando en el propio castillo, convirtiéndose en algún punto en un vertedero. Ven, esta es la imagen. Prácticamente no quedaban sillarejos, se habían ido rapiñando para hacer construcciones en el pueblo, y este era el interior del castillo, un interior que daba paso a que mucha gente de la que ahora ya apoya el castillo y que trabaja, habían vivido su infancia y habían jugado en el interior del castillo al fútbol, a hacer la croqueta o a subirse por encima de los muros. Eso era la constante. Esta era la subida que tenía el castillo. Esto lo había hecho una máquina en los años 70 para crear un acceso hasta el propio castillo, a ver si conseguían llevar a un gobernador de la época para ver si invertían en arreglar el castillo, con la problemática de que se destruyó parte de la villa medieval con este corte, aunque también nos permitió identificar otros elementos. Y es verdad que a finales del siglo XIX el castillo no había llegado tan maltratado, entre comillas. Bueno, ustedes me pueden decir, hombre, está hecho polvo. Pero sí está hecho polvo, pero estaba en un estado que podía haberse hecho una consolidación ciertamente buena. Bien, es verdad que todos los castillos que ustedes pueden ahora visitar y tal son reconstrucciones a partir de los años 30, 40, los que los tenemos en muy buen estado son reconstrucciones. A mí hay veces que me preguntan por las redes sociales, oye David, ¿tú qué sabes de castillos? ¿Qué castillo medieval podemos visitar? Y le digo, tal castillo. Y dice, eso es una ruina, eso no vale para nada, yo quiero castillos medievales de verdad. Digo, no, ustedes lo que me están pidiendo es visitar reconstrucciones de hace 3 días. Si quieren ver castillos medievales, yo le aconsejo un castillo medieval. En este caso, Montiel, yo creo que estamos haciendo un trabajo en el que puede todavía disfrutarse de esa esencia medieval. Esta es otra imagen ya de inicios del siglo XX, donde se mantenía parte de la torre homenaje, la torre del miradero, la torre de la iglesia y parte de la torre puerta, pero la villa medieval ha desaparecido por completo. Esta es la imagen de frente, imagen que se ve ciertamente regular, pero que es muy ilustrativa.
Esta imagen ya es de 1910, como se ven todavía conservaba esos elementos, y a partir ya de los años 50 empezó una rapiña brutal del castillo y nos encontramos con los problemas que han visto ustedes al principio. Los estudios que estamos realizando pues distan mucho de lo que ha presentado Amador. Bien, es verdad que Amador creó una metodología que hasta que hemos podido realizar esto es la metodología que ha seguido prácticamente todos los castellólogos del país. Por tanto, todos bebimos de ello y hemos implementado al ritmo que no lo ha permitido la ciencia. Nosotros teníamos una escasez de estudios sobre la fortaleza. Obviamente, como toda buena fortaleza medieval, tenía un estudio de Amador Ruibal, eso lo teníamos claro, pero no teníamos muchos más estudios. No había sido un castillo ciertamente estudiado, Doctor había hecho algún trabajito, y las fuentes escritas cuando nosotros empezábamos se habían estudiado de forma limitada, especialmente los libros de visitas se habían transcrito algunos de ellos. Nosotros empezamos trabajando, aquí tienen todo un conjunto de trabajos sobre los que no me voy a detener porque se los voy a ir mostrando pues uno a uno. Tenemos un equipo de trabajo que, como les decía, está dividido en tres grandes áreas. Un área de conservación, que dirige una conservadora, en este caso no dirige un arquitecto. Los arquitectos trabajan con nosotros, pero en el área de conservación hay un conservador de bienes culturales, lo que nos da una perspectiva ciertamente distinta, ni mejor ni peor, distinta. Tenemos arquitectos amigos, porque al final el Castillo de Montiel de Trabajo se ha convertido en un trabajo de amigos. Pues ahí pueden ver a otros compañeros de la Asociación de los Castillos, como Ignacio Gil, el director de la revista de Castillos de España, y bueno, todo un conjunto, también historiadores y arqueólogos, historiadores del arte y también antropólogos que investigan pues, parte de los varios cementerios medievales que hemos sacado, tanto musulmanes como cristianos. Bien, estos fueron los primeros trabajos que hicimos en el castillo, que fue dividir por sectores. Teníamos que comprender cómo era el edificio antes de poder trabajar en el mismo. Todos los puntitos que ven ustedes son trocitos de cerámica que íbamos intentando identificar por fases. Se iban referenciando con un GPS y nos permitió crear un primer mapa que ya nos decía dónde había zonas de habitación, zonas de arrastre y también zonas donde no había nada. Además, al contrario de lo que pueden pensar ustedes, empezamos a excavar por las zonas que no había nada. Y lo que nos determinó fue el hallazgo de la primera parroquia de Montiel, como veremos un poquito más adelante. Además, creamos un modelo digital del terreno georreferenciado mediante el uso de drones. Ahora ustedes verán generalizado el uso de drones. Estos mapas son de 2011, cuando prácticamente los drones los estaban usando los americanos en la guerra. Pues tuvimos la suerte de contar con los compañeros de Global Arqueología, Juan Ángel Ruiz Sabina y Antonio Gómez Laguna, uno de ellos es el arqueólogo municipal de Toledo, estaban trabajando en Egipto y parte de esos equipos, por medio de una invitación muy suculenta a Cervezas en Montiel, ahora que estamos los cuatro se lo puedo contar, porque en Montiel no debíamos prácticamente medios para hacerlo, pues nos hicieron unos levantamientos muy interesantes que también les vino bien a ellos para ir creando estos elementos. Además, unos par de años después, otra compañera que trabaja a menudo con nosotros, Paula Noriega, topógrafo, cartógrafa, con un láser escáner, nos creó un modelo 3D de todo el castillo georreferenciado con un error de 1 o 2 centímetros, que para nosotros fue fundamental a la hora de hacer trabajos de conservación, hacer planimetrías, etc. Con ello fuimos haciendo los levantamientos del castillo, fuimos para poder ir leyendo las distintas fases, los distintos paños, hasta que tuvimos una primera planta de los restos que teníamos en ese momento, donde pudimos distinguir distintas técnicas constructivas que ya nos hacían apuntar que el castillo podía tener diferentes fases históricas. Creamos unas fichas con su coordenada de referencia, dónde estaban ubicadas, unas descripciones muy sencillas que nos vinieron muy bien para poder trabajar. Dibujamos algunas fábricas musulmanas, otras cristianas de primera época, cristianas de segunda época, pero bueno, lo que queríamos era caracterizar constructivamente todo el castillo. Posteriormente, pues con todo esto tuvimos una primera propuesta de identificación cronológica que nos decía que el castillo teníamos obras desde el siglo IX hasta el siglo XV. Todo esto se lo hemos podido ampliar y matizar con las excavaciones que hemos llevado a cabo y otros estudios a lo largo de los años. Ven aquí estudios de paramentos, identificando cada unidad en el muro. Creamos una base de datos de unidades estratigráficas de cada paño. Y en alzado también íbamos identificando las distintas fases por cronología.
Aquí ven también en excavaciones que nos permitían las excavaciones ir identificando alguna fábrica que nosotros habíamos pensado que en un momento podía ser de una cronología. Con las excavaciones la hemos podido ir afinando mucho. Por ejemplo, este muro musulmán omeya del siglo IX-X que quebró posiblemente en el siglo XIV y una reparación cristiana muy interesante a base de cosidos y que es uno de los elementos más interesantes para estudiar en el propio castillo. Además, junto con el trabajo de los arqueólogos, historiadores, topógrafos, etcétera, los trabajos de conservación de restauradores y arquitectos, diciéndonos qué zonas estaban peor en el castillo, cuáles se podían caer en cualquier momento y lo que nos era más apremiante a la hora de hacer trabajos de apuntalamiento de conservación. Como ven ustedes, en azul es el color leve, es decir, prácticamente no teníamos nada leve, todo estaba o muy grave o grave y medio muy poquito. En este sentido hemos mejorado mucho a lo largo de los años y el herido va estando un poquito mejor. Más pudimos hacer estudios geofísicos. Este cacharrete que parece una rumba, podríamos decirlo, no nos dio muy buenos resultados, todo hay que decirlo, hay veces que la tecnología no da muy buenos resultados, porque el suelo de Castillo de Montiel son arcillas donde no funcionan muy bien estos tipos de elementos. Sin embargo, toda esta topografía eléctrica, que es tirar corrientes por medio de estos pinchos, nos dio unos resultados excepcionales y nos permitió localizar todo el espacio de la Torre del Homenaje, así como sus fosos. Además, hemos podido hacer arqueología virtual. ¿Qué es esto de la arqueología virtual? Es decir, reconstruir en 3D cómo pudo ser el castillo y la villa. Pero me dirán ustedes, vale, eso está muy bien para enseñarlo y tal, pero a nosotros nos interesa sobre todo la arqueología virtual como método de hipótesis, es decir, reconstruimos el castillo y tenemos que llevar un trabajo de discusión entre los distintos miembros del equipo científico para decir, esto sí que puede ser, esto al reconstruirlo esta torre no puede llegar aquí, esto no se puede apoyar aquí. Y eso es un sistema que a nosotros nos está dando muy buen resultado para poder trabajar. Modelamos todo el castillo y creamos una reconstrucción en 3D basada en las fuentes escritas, los datos arqueológicos y demás. Pero en este sentido debemos ser sinceros, saber en qué zonas tenemos más evidencias y qué elementos, por ejemplo, que ven aquí ustedes en azul, conocemos por las fuentes escritas o conocemos, por ejemplo, en amarillo, por evidencias arqueológicas de derrumbe. Sabemos que la iglesia tenía un tejado porque hemos encontrado el tejado derrumbado dentro del interior de la iglesia. O, por ejemplo, todo esto que ven en morado es una propuesta nuestra de la que no tenemos ninguna evidencia científica, pero que presuponemos que puede ser así. Es decir, puede haber viviendas en el exterior del castillo. Esto lo hicimos en 2016 y con una serie de obras que se ha hecho en el entorno del castillo, que han llevado su correspondiente control arqueológico, sí que hemos podido identificar esas viviendas. Vuelvo hacia atrás solo para explicarles un elemento, cómo el castillo está configurado. Es un castillo musulmán en todo el espacio que rodea, con un alcázar construido por la Orden de Santiago prácticamente entre mediados del siglo XIII y finales del principios del siglo XIV, una villa medieval amurallada, de la que se nos describen las crónicas, la primera iglesia de Montiel y la Puebla en el interior, y toda una ladera en la que los arrabales superarían muy rápidamente el entorno. Además, toda una zona de huertas, de riego, porque el campo de Montiel, aunque al estar en el sur de la Mancha, ya tiene unos recursos hídricos mucho más interesantes que el resto de la Mancha. Lo que veíamos antes, obviamente no podemos conocer un castillo sin conocer su entorno. Hemos ido encontrando las distintas atalayas que tenía el castillo. En este sentido, no se imaginen ustedes grandes torres, nada. Una atalaya, muchas veces en la Edad Media, se puede confundir con un chozo de pastor. Los restos, porque realmente lo único que necesitan es un pequeño cuartillo para refugiarse y a veces solo son de vegetación o de mampostería sencilla. Claro, pero un chozo de pastor nunca está en la cumbre de un cerro, siempre está resguardo o demás. Y en este caso además nos acompañó localizar cerámica medieval en el entorno. Además hicimos un mapa de visibilidad de lo que veía el castillo ampliado con sus atalayas y son pues varios kilómetros del entorno. Más, obviamente hicimos unos estudios de las fuentes escritas con las crónicas, privilegios, crónicas bajo medievales, pero obviamente para las órdenes militares los principales documentos son los libros de visita, que es una especie de inspección de Hacienda, congelado a ustedes con todas las comillas que debe ser, donde las órdenes militares, por medio de unos visitadores, uno caballero y otro clérigo, visitan las posesiones de las órdenes, las describen, mandan a hacer obras
y son muy interesantes para cualquier tipo de elementos de la cultura medieval, tanto desde el punto de vista social, arquitectónico. Si ustedes quieren investigar sobre las órdenes militares en la Edad Media y la Edad Moderna, deben consultar los libros de visita. Aquí tienen ustedes un ejemplo, quizá les eche hacia atrás esa escritura, pero bueno, siempre podemos tener un amigo paleógrafo que nos puede echar una mano. Además, hemos hecho trabajos de conservación, pero muy puntuales y que siempre son muy continuados en el tiempo, no grandes intervenciones. Todos los años se hace un plan de conservación que está recogido en un plan de actuación a 10 años, que acaba el año que viene, y que tenía estas bases: intervenir lo mínimo, respetar los materiales originales, que fueran reversibles, sin utilizar productos actuales, discernir lo anterior con lo posterior, consolidar y conservar antes de sustituir, tratamientos fiables para el futuro, que es decir, no hacer probaturas de elementos que no estén constatados. Por eso nosotros usamos cal, arena y la piedra y el ladrillo del castillo. No usamos elementos modernos. Luego, además, utilización de productos específicos, de la conservación y conservar preventivamente, es decir, muy poquito a poco, todos los años. Excavamos un mes, de los 6 meses que nosotros trabajamos, excavamos un mes y durante 4 meses, un mes limpiamos el castillo, que siempre del invierno viene sucio, un mes excavamos y los otros 4 hacemos trabajos de conservación y puesta en valor del yacimiento. De esta manera podemos mantener un yacimiento de muy grandes dimensiones. Castillo de Montiel tiene 11 hectáreas, con solo la parte superior, es decir, el castillo propiamente dicho, 1,5 hectáreas, que más que seguir excavando, aunque lo hacemos obviamente, es conservar lo que vamos excavando. Aquí ven un detalle de lo que son nuestros trabajos de conservación. Este verano encontramos la puerta de la iglesia, que habrán visto ustedes, sobre la que volveré, que ha sido como un boom que nos ha sorprendido hasta a nosotros, reconstruyendo la puerta de la que teníamos los vestigios de cómo era la puerta de entrada, tallamos sillares que íbamos sacando, los íbamos volviendo a retallar y se iban colocando. Aquí ven ustedes los elementos que usamos, escuadrillas de toda la vida de maestro albañil. Es un elemento que nos viene muy bien porque también nos hace comprender cómo se construía la Edad Media. Bien, aquí vamos a pasar, aunque sea de forma muy rápida, a hacer una visita turística por el Castillo de Montiel, el proyecto en general. El castillo está compuesto, como les decía, de una villa medieval de la que hemos recuperado 3 elementos. La iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, la parroquia que da nombre a todo, al castillo propiamente dicho, la muralla urbana que lo rodeaba el castillo, que la hemos podido también localizar, un barrio andalusí anterior a la parte cristiana, donde hemos datado estructuras entre el siglo VIII y el siglo XIII, y el castillo cristiano que se apoya sobre el antiguo Hisin islámico, es decir, un castillo administrativo musulmán, mejor dicho, una fortaleza musulmana administrativa. Aquí tienen una imagen y la reconstrucción en 3D para que ustedes puedan ver cómo podría ser esa distribución. Bien, la muralla de la villa y el camino de acceso, aquí lo ven prácticamente desde el principio. Aquí tenemos una muralla que lo rodeaba, los libros de visita la describen como tal, la muralla rodeaba al castillo por el mediodía y bajaba desde la torre del homenaje a dar hasta el camino del puente de la Soledad, que está en este punto bajo. O sea que las crónicas ya no lo referían, se veía topográficamente y en las excavaciones que realizamos, como siempre hay sorpresas, localizamos la muralla de la villa, obviamente, localizamos lo que nosotros entendemos como una pequeña ermita o oratorio ya extramuros, donde aparece un pequeño edificio religioso, donde hemos excavado en torno a una 20 de muertos, adosado a la muralla. Además, la muralla debió de abandonarse a mediados del siglo XV y desmontarse porque gran parte de sus piezas aparecen en la iglesia parroquial del pueblo, ya dedicada a San Sebastián y ya en el llano. Esta sería una reconstrucción virtual y siempre los andamios puestos. Todos los castillos y las villas medievales siempre están en obras. Es constante las descripciones que tenemos. La joya de la corona, hasta hace poquito, bueno, es interesantísimo, es una de las pocas parroquias de órdenes militares que hemos podido excavar sin añadidos modernos en toda la península ibérica. Tenemos en Academia Edu, si ustedes buscan Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella Montiel, tenemos un monográfico sobre el mismo descargable, donde lo pueden consultar, por lo que no me ampliaré. Es un edificio muy interesante, de planta rectangular, de 27 metros de longitud por 17 de anchura, donde hemos podido documentar todos los elementos pues, de una iglesia medieval, tripartito, con cabecera plana. Esto sí que es muy curioso. Tanto esta iglesia como la de Santiago, que se ubica en el interior del castillo, son testeros planos,
quizás está relacionada con algún tipo de problemas para la construcción por estar dentro del propio castillo, porque en el entorno tenemos varias ermitas de tradición románica construidas en la misma época que tienen ábsides, así que debe ser algún elemento con sus 3 naves y sobre todo donde hemos documentado todo un conjunto de elementos funerarios muy interesantes. Esta es la cronología, como toda iglesia se empieza a construir por la cabecera, posteriormente se añade todo este cuerpo de ya tradición románico-mudéjar, y luego lo que ven en azul ya son transformaciones de la última fase, cuando la iglesia se empieza a hundir ya a mediados del siglo XV, y se usa parte de ella ya solo como ermita porque el resto está hundido. Pero la iglesia fue muy interesante porque bajo ella se encuentra la Maqbara islámica, es decir, el cementerio musulmán. Creemos que aquí lo que se produce es una danatio memoria, es decir, donde están enterrados los musulmanes, se construye una iglesia, porque sabemos que hay enterramientos prácticamente contemporáneos a la construcción de la iglesia, que están rotos por los cimientos, y donde los cristianos van a sacralizar el lugar, destruyendo un lugar santo para los musulmanes. Esta es la reconstrucción virtual de la iglesia, una iglesia de tradición románico-mudéjar, que tiene muchísimos paralelos, sobre todo en la ciudad de Toledo podemos encontrar algunos elementos muy parecidos. En el interior, elementos excepcionales, como en este caso un sarcófago de yeserías de principios del siglo XIV, que cuando lo encontramos, pues mucha gente tenía ganas de que fuera el sarcófago de Pedro I, el gran rey que estuvo enterrado, sabemos que estuvo enterrado en la iglesia, pero al excavarlo pues nos dimos cuenta que era el sarcófago de una familia noble relacionada con Montiel o con los Guzmanes, donde pudimos excavar 3 generaciones mediante los estudios de EDN. Y además, al haberse hundido la iglesia, documentamos parte de lo que fue el registro, es decir, el archivo de la villa, que estaba dentro de la capilla norte de la parroquia, donde han aparecido piezas excepcionales. En este caso, un sello papal del Papa Bonifacio IX o la matriz de sello con la que se firmaban los documentos por parte de la parroquia, con la Virgen con el Niño, el Ángel de la Anunciación y el lema en el entorno que viene a decir este es el sello de Santa María de Montello. Un barrio islámico que hemos podido excavar aterrazado, que nos está dando muchísimas alegrías, pero es muy complejo de excavar y que destinamos sobre todo a excavaciones con la Universidad de Castilla-La Mancha, ya que por su complejidad los chicos pueden aprender una estratigrafía diversa y que nos parece muy importante para su educación. Hemos podido documentar distintas fases, con un vial en el centro, es decir, una calle en el centro, casas adosadas a los 2 lados y un gran muro de aterrazamiento que va separando las alturas del cerro. Y propiamente el castillo. Castillo, esta es la planta actual, dividida por torres, lienzos. Esto es muy interesante porque a la hora de intervenir la relación con la administración es más sencillo, pues diciendo, este año en el castillo vamos a intervenir en la torre 6, el lienzo 16, 17, y que tienen daños y hay que intervenir en ese punto, pero también a la hora de financiar microproyectos para trabajar en el propio castillo, donde ya sí que tenemos muy claras las cronologías gracias a las excavaciones y a las dataciones de carbono 14, tanto de elementos de madera como de morteros. Y obviamente, algo que nos parece fundamental, nosotros cuando explicamos el castillo a las visitas, explicamos los nombres de todas las torres conforme vienen en los libros de visita del siglo XV. Por ello, incluso hablando con la gente del pueblo, ellos saben cuál es la torre de hierro, cuál es la torre del gallo y tal, y eso, imbuyendo de ese elemento, permite que la gente conozca el castillo como propio. Nos ha interesado siempre cómo se construyó el castillo, por lo que hemos buscado las canteras de distintos tipos de elementos, las hemos podido documentar, lo que nos ha venido muy bien para replicar en morteros, es decir, argamasas que usamos en la reconstrucción de partes del castillo, los trabajos de conservación, distintas pruebas de mortero que nos realizan nuestros compañeros de química, el IRICA, en este entorno, para que vean la interdisciplinaridad que hay de profesionales. También nos interesa cómo se adaptó el castillo cristiano al musulmán, en un proceso que es muy, muy complejo, pero también muy interesante. Por ejemplo, la llevó a cuando se hace el alcázar cristiano. En este punto hemos podido documentar cómo se aterraza por completo un barrio almohade que había en el entorno, pero no se destruye, solo se destruyen las viviendas, no se saca el material. Por eso la excavación está siendo muy interesante. Aquí tenemos la muralla omeya en rojo, las estructuras almohades adoptándose y cómo los cristianos van a aterrazar tanto con tapiales que van hundiendo y aterrazando, como con distintos elementos de morteros de cal. Aquí ven ustedes la muralla omeya y algo muy interesante. Los castillos se enfoscaban por completo.
Es decir, que la idea que tenemos de estos castillos donde la piedra se ve es una idea muy actual. Los castillos estaban revestidos o completamente o con llagas muy altas, o que lo que nos hacían ver eran castillos donde la piedra era poco visible, aunque fueran de sillería. Como ven, cómo van adaptando las torres, rompiendo las estructuras almohade, y cómo esto nos ha permitido hacer la reconstrucción de los distintos tipos de elementos. Aquí ven, estos son los distintos elementos que vamos a ver ahora de cómo se compone el castillo cristiano, la torre del homenaje, la iglesia de Santiago que hemos localizado en esta última campaña y que ustedes habrán visto en prensa a bombo y platillo. Los periodistas cuando cogen una linde pues van por ahí. La torre puerta, todo un conjunto de almacenes de este castillo Casa de la Encomienda, y la primitiva torre del homenaje en este punto, que estaría totalmente exenta antes de la reconstrucción de finales del siglo XIII. Esta torre funcionó solo con el resto del castillo musulmán tras la conquista. La torre de hierro la pudimos documentar en la campaña de 2016. Este era el sistema de acceso mediante la torre de cuero. Avanzaban por la liza hasta llegar a la torre de hierro, pero este es el estado que teníamos cuando nosotros excavamos. Tuvimos que excavar piedra a piedra, aquí no hay maquinaria que valga, esto es lo alto de un cerro, tuvimos que excavar derrumbe a derrumbe, lo que también nos ha dado mucha información, hasta que encontramos una rampa de acceso y una entrada en triple codo. Más una finalización de esta rampa con un pozo trampa que también servía de aljibe, donde pudimos documentar, por ejemplo, esta pieza muy interesante que es una cruz de la maestral de la Orden de Santiago. No confundirla con la cruz de la Orden de Calatrava, porque en este caso son 4 palos y las veneras de la Orden de Santiago. El sistema de acceso al final quedaba de esta manera, por medio de una torre hueca, se iban haciendo codos hasta llegar y acceder al patio. Es un sistema muy complejo de tradición almohade, de la que están bebiendo los cristianos para construir este elemento. La torre del homenaje, 3/4 de lo mismo de lo que veíamos anteriormente. Una excavación piedra a piedra, avanzando los distintos tipos de derrumbes, donde pudimos documentar cómo la puerta de la torre del homenaje, la puerta alta, estaba a una altura de unos 10-15 metros y había caído al abrirse la torre en dos, cómo teníamos otra puerta de acceso a un antemural que protegía la torre del homenaje, y también pudimos documentar en todo ese elemento todo un conjunto de vigas de madera que habían formado los forjados de la torre del homenaje. Esto fue nada más terminar de excavar, y en la misma campaña, de ahí la importancia de estos trabajos, teníamos hecho unos trabajos de conservación de preventiva muy importantes que hacían que no fuera más la ruina, que se entendiera, pero donde no añadíamos ningún elemento que no estuviera. Solo reconstruíamos pieles y manteníamos las alturas encontradas. Y lo que nos permitía trabajar con reconstrucciones. Podemos documentar, por ejemplo, las bóvedas caídas en el interior, un aljibe de agua de lluvia que era conducida por canalizaciones de los adarves. El aljibe, ven que ustedes que tiene una conservación muy interesante, no está vaciado, solo está consolidado, ya que nosotros no tenemos medios para poder vaciar el aljibe. Esto se hará con algún proyecto de mayor calado. Aquí ven toda la sillería de la puerta vencida, que documentamos en 3D y se apartó por si en algún momento hay un proyecto para volver a colocarla. Y esto es lo más reciente, que yo creo que lo presentamos en público hoy. No hay, lo habrán visto en prensa, pero no lo hemos presentado en ninguna ponencia. Fue la excavación de la iglesia que se nos describía. Los libros de visita nos hablaban de una iglesia de cierta entidad, aunque otros compañeros la habían interpretado como una simple capilla a través de los libros de visita. Como bien, el sistema siempre es la misma metodología. Fuimos delimitando todos los elementos. Ven cómo va creciendo toda esa iglesia. Vamos delimitando todo el conjunto. Apareció también una habitación anexa que va a ser muy interesante, de la que pronto les podremos dar noticias. Documentamos todas las bóvedas caídas en el interior de la iglesia, incluso parte de del arco triunfal que separaba el presbiterio del altar. Aquí ya ven cómo estaba finalizada la iglesia a finales del mes de julio, la excavación por esta temporada, y además nos permitió documentar todo el pórtico de tradición románica que la antecede, dividido en 3 espacios, que conserva todo el nivel de suelo empedrado, pero del que no hemos excavado todas las cubiertas de teja que hay caídas sobre el suelo. No podíamos abarcarlo este año, se ha dejado en reserva arqueológica para el año que viene. Documentamos la puerta de acceso, un ventanal orientado al este, que es fundamental a la hora del culto medieval,
y todo el conjunto de enyesados en este punto que era usado como sacristía. Esta es una iglesia privada de la Orden de Santiago, eso es lo importante que tienen que tener ustedes. Una iglesia que solo usa los caballeros de la Orden para poder llevar a cabo sus oraciones al ser monjes guerreros. Aquí no oye misa la población no oye misa en la parte de abajo. Esto es una iglesia reservada solo a los freires de la Orden. Y como ven ustedes, acabada la campaña, se ha protegido con tela y tierras, tela de malla para proteger todo el pórtico para excavar el año que viene y se ha consolidado todo el muro a la espera de intervenciones mayores. Aquí ven ustedes cómo se ha consolidado. Aquí también pueden ver algunos elementos modernos que usamos pero que son fácilmente desmontables para proteger el aljibe o el horno de pan que tiene el castillo. Tienen que pensar que Montiel tiene unas fluctuaciones térmicas de 44 grados en verano y menos 10 grados en invierno. Si no, esto se destrozaría. La idea es, con el tiempo, retirar estas cubiertas y hacer unas cubiertas de teja cuando se pueda y estime oportuno patrimonio. Y, finalmente, con esto ya finalizo mi intervención, uno de los elementos fundamentales es el estudio de la batalla de asedio de Montiel de 1369. Con este estudio, hace prácticamente un par de horas, hemos tenido aquí al profesor Rodríguez García de la UNED, uno de los mayores especialistas del país en arqueología del conflicto, en arqueología de la guerra, donde debatíamos cómo Montiel está sirviendo de ejemplo para estudiar otros campos de batalla medievales, porque hemos desarrollado una metodología que creemos que es útil para el resto de compañeros. La batalla de Montiel se produce dentro de la fase final de la guerra civil que enfrenta al rey Pedro I con su hermanastro, con Enrique de Trastámara. Bueno, hermanastro no es lo correcto, es medio hermano, con su Enrique de Trastámara. Y ya en la fase final, cuando Enrique prácticamente tiene la victoria en la mano, está asediando la ciudad de Toledo, uno de los últimos bastiones petristas. Durante ese asedio, Pedro intenta desde Carmona, aquí lo ven ustedes, reunir ejércitos por todo el sur y toda la zona de Andalucía para levantar el asedio de Toledo, y Enrique de Trastámara, en una acción ciertamente peculiar para la Edad Media o poco usual, busca una batalla campal contra Pedro I, porque en la Edad Media la guerra rehuye de las batallas campales, porque son inciertas, se puede perder más que ganar, y de las que realmente las batallas medievales no tienen una consecuencia fundamental, no son decisivas, no la mayor parte de ellas. Alarcos, la gran batalla, no es decisiva. La Navas, pues no es, si le preguntamos a García Fiz, el mayor especialista, no es decisiva. Forman parte de otros factores como el derrumbamiento de los almohades por parte de los benimerines en el norte de África. Pero, por ejemplo, Montiel y algunas más sí que van a ser decisivas porque ponen fin a un conflicto. Montiel va a morir Pedro I y pone fin al conflicto. Pues bueno, Montiel forma parte de esta parte final. Pedro I va a pasar por Montiel de una forma casual, está dirigiéndose desde la zona de Extremadura a la zona de Murcia y las tierras que le son todavía fieles, reclutando un ejército, y Enrique de Trastámara va a reclutar rápidamente parte de su fuerza, sobre todo caballería, y va a viajar desde Toledo rápidamente y va a encontrarse con Pedro I en el entorno de Montiel. Nosotros hemos hecho un estudio a través del análisis arqueológico de las crónicas, es decir, estudiar arqueológicamente los documentos, también estudiar la cartografía, uso de nuevas tecnologías, drones, LIDAR, sistemas de información geográfica, prospecciones arqueológicas a diversa escala, prospecciones electromagnéticas, es decir, el uso de detectores de metales controlados, con los que tenemos que tener un permiso especial y pasarlos siempre en zonas labradas y que donde está presente la Guardia Civil en esos días cuando hacemos los trabajos. Y además el uso de estudios antropológicos, es decir, estudiar los cementerios del castillo para ver si tenemos muertos relacionados con la batalla y que presentan heridas de guerra. Hemos identificado 3 zonas, la zona 1, que es donde se produce un primer choque de las vanguardias, la zona 2, donde se produce la batalla, y la zona 3, donde hemos intentado localizar el campamento Trastámara que se instala para asediar el castillo de Montiel durante 10 días después de la batalla. Esta es la primera zona, donde la crónica de Ayala nos decía que el castillo, que había enviado el rey don Pedro a mirar unos fuegos que veían en el entorno, y nosotros mediante unos estudios de visibilidad determinamos que debían ser por una serie de pasos del río Jabalón. Ahí está Montiel, el camino de Mérida de Levante, que es la vía que seguían estas tropas Trastámara, el camino de Toledo, como ven, ese es el choque. Además, algún topónimo
que ya nos empieza a cuadrar, como es la senda de los huesos, el vado y un puente medieval. Cuando hicimos el estudio de todo este espacio, pues hemos podido documentar pues, toda una zona fundamental para poder hacer una emboscada. Aquí ven que a veces no hace falta ni usar detectores ni nada. En superficie pues, pudimos encontrar algunos elementos, como son virotes de ballesta, monedas, plaquitas, algunos elementos de armas blancas, algún clavo o tachones. Y el campo de batalla, Pedro I, cuando sus tropas son derrotadas en el vado, vienen a decirle que Enrique de Trastámara está cerca y que arme la batalla. Pedro había diseminado sus tropas por el entorno, por lo que no pudo reunir por completo su ejército. Esa es la villa de Montiel, el castillo de San Polo, y creemos que el campo de batalla fue en ese entorno. Realmente la batalla de Montiel es una batalla que no debe durar más de una hora, hora y pico. Realmente es una gran carga de caballería por los tanques de la época. Cójamelo con comillas, pero realmente es eso. La caballería pesada de las órdenes militares que están contra Pedro I van a cargar contra Pedro I y los nazaríes en una zona cerrada del campo de batalla. Pedro va a aguantar y sus tropas las primeras embestidas, pero realmente Enrique II, que dicen las crónicas que vienen en la segunda batalla, es decir, que venía la retaguardia, va a cruzar el río Segurilla por un paso y va a atacar de costado a Pedro I, lo que hace que no puedan luchar en dos frentes y se retire. A partir de ahí, sabiendo dónde podía ser el campo de batalla, lo hemos modelizado en 3D, hemos hecho estudios térmicos intentando localizar fosas de despojos en el campo de batalla donde pudieron ser enterrados, y ya con prospecciones de distinto tipo hemos localizado tanto estos clavos, que son clavos que solo se usan en la Edad Media para la caballería, que tenemos tanto registrados arqueológicamente en el castillo como en otros proyectos arqueológicos, como con la localización de gran cantidad de virotes de ballesta. Aquí tienen esos clavos y esas herraduras localizadas. Aquí tienen dibujos de otros compañeros de otras excavaciones. Hemos determinado cómo se movió la caballería a lo largo del campo de batalla. Aquí ven otros elementos localizados, como plaquitas de cinturón o de talíes con las armas de Castilla y León, elementos heráldicos. Y como les decía, hemos podido situar todo esto en un SIG para ver la concentración de cómo se fue moviendo la caballería por el entorno. Esto todavía está en unos estudios ciertamente primarios donde tenemos que avanzar. El problema que tenemos es que el pueblo está demasiado cerca y hay mucha contaminación de todo el campo de batalla. Finalmente, Pedro pierde la batalla, se retira junto a sus aliados nazaríes al castillo de Montiel y se va a producir el asedio durante 10 días. Gracias a las prospecciones hemos podido localizar el campamento Trastámara, que no el campamento del cerco, que debió estar en el entorno del castillo, como nos dice el canciller de Ayala, donde construyen un muro a piedra seca que rodea por completo el castillo para que no puedan salir los asediados. El campamento estaba en un punto, como ven ustedes, que tiene una gran visibilidad sobre el castillo, la villa. Aquí también hay manantiales de agua y tiene una fácil salida. Sé que si Pedro I hubiera tenido un ejército de socorro como el que estaba en camino por parte de sus aliados que venían desde Carmona, pero que no llegaron a tiempo. Esos estudios de visibilidad, el campamento tiene una visibilidad muy interesante y donde hemos podido documentar durante las prospecciones pues algún cuchillo y sobre todo algunos elementos muy interesantes como este tachón de brigantina o de armaduras de placas muy similares a las que aparecieron en el castillo de Priego de Córdoba y se corresponde con este tipo de armadura muy corriente de la época. Además, los estudios antropológicos han hecho esto nuestras compañeras de la Universidad Complutense que participan con nosotros, nos han llegado a determinar algunos enterramientos que pudieron estar relacionados con la batalla, como por ejemplo, como este señor, que hemos podido documentar con un virote de ballesta atravesándole por completo la cuenca del ojo y el cráneo. Por mi parte, poco más. Como ven ustedes, al final el proyecto de Montiel es un proyecto de mucha gente, donde han participado alumnos, trabajadores de los talleres de empleo, distintos profesionales, estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y vecinos de Montiel que nos siguen apoyando día a día y que nos hacen avanzar. Obviamente, darle las gracias a la Asociación Amigos de los Castillos, a todos ustedes por dedicarnos un ratito en esta semana de la ciencia y que a veces parece que la ciencia es todo ordenadores y demás, pero a veces la historia es la ciencia de la vida y la ciencia que es posiblemente la más útil para comprender lo que nos viene ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Sé que te tienes que ir relativamente pronto, o sea que vamos, si tienen una o dos preguntas o por internet o en la sala, porque
porque hay que desalojar, ¿no? Allí en Ciudad Sí, Real. estoy a ver cómo quito el uso compartido de la pantalla. Si me quita Miguel de compartir, mejor. Un segundito, porque es que estoy en dos medios. Que se me ha olvidado, Miguel, cómo se quitaba. Te tiene que salir un elemento volante en verde en el centro. Le clicas en la pantalla que baja y darle compartir pantalla. Y si no, es que estoy en el móvil gestionando. Un segundito. Vale. No te veo, pero bueno, da igual, Miguel. Un segundito, a ver si soy capaz. Van haciendo cosas. Vale. Consolidando, ¿no? Ya está. Ya estoy. Vuelvo a la vida. Buenas, ahora ya les veo. Ya, ahí estamos. ¿Puedes encender ¿Podéis alguien encender la luz, por favor? Vale. Bueno, voy a tomar yo palabra, David, en nombre de la sala, agradecerte, lo hago primero contigo, luego le preguntamos a Amador, ya que tú te tienes que ir. Agradecerte en primer lugar que nos hayas hecho esta carrera entre castillos, que hayas incluido Manzanares el Viejo, como te pedimos, y bueno, pues sobre todo quería felicitarte porque desde la pandemia, desde la última vez que te vimos aquí hasta ahora, tu vida ha cambiado, has pasado a lo que debería ser, que es que estés dando clases en la universidad. Te felicito por tu cambio de estado también y te felicito además por esta labor tan importante que haces y que hacéis allí y que tú al final aglutinas junto con Jesús, pero que aglutináis y bueno, para nosotros es un orgullo, siendo además, como sois presidente y vicepresidente de nuestra delegación en Ciudad Real. Mi pregunta era dos preguntas. Una, en relación a la puerta que ha aparecido en los pies de esa nueva iglesia, para que si nos lo puedes explicar brevemente, y la otra, que cómo se lleva la fama ahora que sales en La Sexta, en diferentes programas, cómo se lleva eso a la hora de aplicarlo allí, que la gente no salte y te pida autógrafos, ¿no? Bueno, Miguel, al final tendemos a personalizar los proyectos, pero al final esto es de todo realmente. Nosotros lo que nos dedicamos es a intentar devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte en nosotros. Esa idea que tú y yo hemos vivido mucho de yacimientos patrimoniales de alguien, ¿no? Los yacimientos no son nuestros, lo importante es el castillo. Los demás pasamos, iremos volviendo, pero el castillo tenemos que recuperarlo para toda la gente del campo de Montiel y para todos los españoles porque forma parte de su historia. Nosotros formamos parte de esta historia, que es lo bonito. Bien es verdad que Cristina, Jesús y yo lo estamos quizás personalizando de cara al público, pero bueno, la fama, para mí el orgullo, la fama es de ver mi pueblo Montiel en la tele. Lo demás es... Lo bueno es que algunas cervezas sí me han invitado, Miguel, eso sí que estoy contento. Pues es que habéis empezado este año con José Mota haciendo la imagen del dron. Es que este año ha sido muy interesante, pero bueno, eso tanto si mi compañera Cristina como compañera Jesús estuvieran en la charla, pues os diría lo mismo, que es un proyecto vital de todos, con mucha ilusión. Tú has estado trabajando con nosotros también y sabes cómo se lleva, que al final es un proyecto de amigos profesionales y eso se hace que todo sea más fácil. Pero bueno, lo de la puerta que me comentas, la puerta sale en la zona norte. La puerta sale al norte, que es la zona que tiene que salir, y va a dar un pórtico tripartito, que ya describían en las fuentes. Es una puerta que, como ves, tiene diferencia de cota muy, muy importante con el interior de la iglesia, por lo que debería haber un suelo de madera. Hemos encontrado parte de la sillería, posiblemente fue una puerta o en dos sentidos, base de sillería y alzado de ladrillo, puentera de sillería de arenisca. Además se enmarca con dos columnas de arenisca también y que sería muy interesante. Lo bueno es que esta iglesia creemos que desde su parte superior, obviamente es una iglesia fortificada porque está dentro de un castillo, se entraba a la torre del homenaje por un puente levadizo. Hasta ahora no lo entendíamos bien, pero con haberla excavado sí sabemos
que desde una escalera seguramente se entraba al puente levadizo. Y esto es muy interesante porque lo que permitiera al alcaide o al comendador o bajar a oír misa desde el puente levadizo de la primera planta de la torre del homenaje y también entrar desde ese pórtico. Por tanto, a ver si podemos finalizar la excavación a lo largo del año que viene. No lo sabemos, como esto depende también un poco de las ayudas, subvenciones, pero sí nos gustaría acabar de excavarla, porque los libros de visita, ya sobre todo los más tardíos, nos dicen que parte de la iglesia está convertida en tahona. Es decir, ya no hay frailes caballeros. Tanto los frailes caballeros en el siglo XV son nobles que están con el maestre prácticamente con el rey en la guerra, porque son elementos muy especializados. Y que prácticamente están dejando la iglesia como una panadería en la zona del presbiterio hacia los pies. Y además los comendadores se quejan y dicen, oye, que esto es un lugar santo, ¿qué hacéis aquí haciendo pan? Quitar la tahona, tal. Y yo estoy casi seguro que ese mandato no se cumplió, que cuando acabemos la excavación vamos a encontrar una tahona medieval dentro de la iglesia. Vale, estupendo. Tengo muchas preguntas, pero no voy a acaparar, ya te las preguntaré. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Nos has dejado impresionados. La pantalla es muy triste, no poder estar juntos. Sí, pero bueno, para nosotros es una fortuna porque te podemos ver todos aquí a la vez. Sí, tú ya sabes que si hubiera dado otras circunstancias estaría allí, porque como bien ha dicho Pablo, yo desde que tengo uso de razón prácticamente, es decir, a partir de mi adolescencia he estado en los congresos de la asociación y me he criado dentro de la asociación. Así que para mí es mi casa y ya sabes que cada vez que llames a la puerta vamos a estar allí. Pues muchas gracias, David. A vosotros por estar ahí. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta con respecto a lo de Amador. A mí me ha surgido algo. No va a dejarlo porque te tienes que ir. Claro, Miguel también. Sí, bueno, él se puede ir ya le damos libertad si quiere. Hasta luego, Miguel. Yo os dejo que me echan de la facultad. Venga, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Vale. Bueno, si queréis preguntar alguna cosa también. Yo te voy a preguntar una cosa, Amador. La idea, te pregunto si fue tuya o tu director de tesis, porque normalmente, tú sabes, por lo menos en mi facultad, nunca se ha presentado una tesis en 3 tomos. Además nos decían un solo tomo. A veces es que es el doctorando el que dice, yo he tenido doctorandas, no, es que quiero hacer esto y esto y esto. ¿Esto era idea tuya o de tu director? Es que era imposible meterlo. Tenía que ser todo, no te puedes imaginar. No, por eso. No, pero es que podías haber cogido en vez de todo, la mitad. O sea, en vez de haber cogido toda la zona tan extensa que cogiste, podías haber hecho, claro, la mitad o haberlo dividido. Es que me parece una barbaridad de tesis. Es que es una barbaridad de tesis. Es que eso es más que una tesis. Eso es como sí, ¿no? Yo que sé, como 2 o 3 tesis. Es que cada día, yo creo que era que hiciera un poco sobre toda Castilla-La Mancha, pero castillos fundamentales. Y yo eso me parecía que no, porque los castillos fundamentales ya eran conocidos. Entonces me concentré en una provincia intentando trabajarla lo más exhaustivamente posible. Esa fue la idea. Vaya tesis. La hice en 3 años, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa y trabajando. Eso es Trabajando otro problema. y los fines de semana en el campo. Otro problema, pero vaya tesis. Bueno, No, es que una tesis, vamos a ver, una buena tesis hay que hacer 2 o 3 años. Sí, bueno, no por los años que dura, porque las tesis duran de 2 a 3 años, sí. por los 3 ejemplares que presenta él de redacción de su tesis. Para hacer eso. Yo tenía allí compañeros que llevan 12 años haciendo Bueno, tesis. sí, ha En el habido de departamento de todo. Azcar. Ha habido de todo. Bueno, Nada más. Yo, Amador, solamente una pregunta. Y bueno, aparte de que todos el reconocimiento que tenemos hacia ti, los jóvenes y los más mayores, cuando presentaste la tesis yo no había venido al mundo. O sea que eso se dice todo. Mi pregunta es con respecto a tus hijos. ¿Qué tal? Perdón, que me estoy oyendo 2 veces. ¿Qué tal recuerdo, qué recuerdo tienen de esta etapa de que les hicieses medir todo esto? Lo digo por... mi hija se hizo arquitecta
arquitecto, y luego mi hijo mayor hizo Derecho y Empresas, y Dirección de Empresas, que se estaba en la asociación, y colaboró conmigo incluso en algunos trabajos y demás, que también mi hija, esos dos. Los otros no, que el mayor es Teleco y el último ingeniero informático. Así que uno más, la vocación de mi mujer. No les hiciste Mi vocación. mujer era de físicas exactas y se ve que se inclinaron más por las posibilidades de buenos trabajos y demás. Bueno, Y la verdad es que están todos afortunadamente. me alegro por ellos, porque, Muy bien empleados. porque sí. Pero ninguno llegó a odiar los castillos, ¿no? No, Que podría haber pasado, ¿no? No, llevan a sus hijos a verlos. Sí, pero no. Eso es lo importante. Y me llaman a mí para que se lo explique. Bueno, Qué bueno. Afición, pero no más. no, yo, pero Les hacías trabajar mucho y dijeron, "No, como sigamos con papá, con lo que trabaja". Pues gracias, porque al final eso demuestra también que al final todos arrastramos a nuestra familia a estos trabajos y bueno, de un modo y otro. y es la parte humana y bonita también de todo esto. Si mi mujer no me hubiera apoyado, ayudado, como se decía entonces, ahora apoyado, pues sería imposible, claro. Porque tenía que admitir que estuviera dos fines de semana fuera constantemente, en esos 3 años y así. Bueno, pues Bueno, Pues damos por acabada ya la conferencia, damos por acabado el acto. Muchas gracias por asistir. Recordar que es un acto de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid y que tenéis también la otra actividad que es el vídeo interactivo en el de preguntas y respuestas que está. 4 preguntas nada más, ¿no? Sí, 5 creo recordar. Sí. Es un experimento para ver que nos hemos puesto como experimento. Y muchas gracias por su atención. antes de comer, recordaros que la diferencia con Jorge era que Jorge tenía una mano maravillosa para hacer en 4 trazos cualquier atado o dibujar cualquier casita. Eso verdaderamente es algo que todos envidiamos. Bueno, muchas gracias y hasta la vista. gracias a todos por asistir también de forma telemática y nos vemos pronto. Hasta luego. Se me voy.